Buenas noches, bienvenido al podcast de Isaí y sus discípulos. Nosotros como tema vamos a hablar acerca de la perestroika y la Gran Depresión de 1929. Bueno, las causas principales que ocasionaron dicha crisis en Estados Unidos en 1929 fue la bolsa de valores, ¿no? Porque estaba muy de moda invertir en la bolsa. O sea, cualquier persona, ya no solamente eran los bancarios ni los inversionistas ni los empresarios, era cualquier gente, cualquier gente que quería invertir metía su dinero porque lo veía rentable, porque ellos metían un porcentaje pequeño, pero tenían grandes ganancias, a pesar de que ellos no sabían cómo se manejaba esa bolsa. ¿Ya? Es como hoy en día nos llama la atención, digamos, invertir y uno no sabe. Claro, y como lo vieron fácil, Claro. todo el mundo empezó a invertir, y lo cual llevó pues a esta Valoración de las acciones. Al final igual, si no me mal recuerdo, Wall Street era quien ofrecía, que decía que por comprar esta acción te ibas a hacer mucho más millonario. Creo que hoy en día igual lo siguen haciendo. Claro. Entonces, eso ocasionó, como hubo demasiada infravaloración en las acciones, ocasionó que las empresas, al no poder cubrir, al no poder dividir las ganancias entre los inversionistas, entre los accionistas, ocasionó lo que fue el quiebre de empresas y demás, y los accionistas en un modo así como que de desesperación, ¿no? Vendieron las acciones y nadie quería comprar nadie acciones. quería comprar, se devaluaron bastante. Y ahí pues el banco se metió, ¿no? El banco fue el que quiso comprar acciones masivas para que las acciones vuelvan a subir de precio. Incluso el gobierno igual creo que está involucrado en eso, pero no funcionó. Y como no funcionó, el banco quebró, ¿no? Los bancos quebraron y no tuvieron manera de cómo solucionar ese conflicto. Si no mal recuerdo, era ¿qué fecha? 29 de octubre, ¿no? 29 de octubre de 1929. ¿El impacto en la sociedad y en lo político cuál fue? Bueno, el impacto en la sociedad fue que grandes masas de jóvenes salieron a cometer actos de delincuencia, ¿no? No había dónde Porque no había sacar dinero, digamos. No había sabía de dónde sacar sus mucho recursos. desempleo, y la gente, La falta de empleo. claro, por el tema en lo político, porque ya no tenían confianza en los gobiernos, al ver que el gobierno no podía Solucionar el problema. Entonces, no podía tener una economía estable, llevó a una gran desconfianza, y lo cual llevó también a la violencia en un grupo y masas mayormente de jóvenes, ¿no? el impacto que tuvo a nivel mundial, en mi opinión, Estados Unidos tenía muchas relaciones a nivel mundial con diferentes países, ¿no? Claro. Pero principalmente lo que afectó, si no mal recuerdo, la economía fue el hecho que, igual influyó, ¿no? Bastante, fue que como Alemania fue el que perdió la guerra mundial, tenía que indemnizar a los países vencedores, que era Reino Unido y Francia. ¿Ya? Y como pues al final Estados Unidos ya no tenía esa posibilidad de prestarle a Alemania, Porque era el banco que estaba. claro, le prestaban a Alemania. Y a Alemania, al no poder pagar a Francia y a Reino Unido, provocó lo que sería un conflicto a nivel internacional entre países, ¿no? La reforma de la perestroika. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las causas que llevaron a una crisis en la URSS, ¿no? Tras el planteamiento de la reforma de la perestroika, ¿no? Sí. Bueno, la perestroika en ruso se refiere a las reformas, ¿no? Reformas que fueron propuestas por Mikhail Gorbachev. Sí, Mikhail Gorbachev. Lo que él quería, debido a que la URSS tenía una fuerte decadencia, porque todos sus ingresos económicos eran destinados solamente para armamento militar, bombas, armas, y como era un sistema centralizado, no daba el libre acceso para que empresas extranjeras aporten o ayuden en algo, lo cual llevó a una decadencia fuerte a la URSS. Y por eso se implementó la perestroika.
La perestroika lo que principalmente proponía era la privatización de las empresas estatales. ¿Qué quiere decir con esto? Que el gobierno de esas empresas que manejaba el gobierno sean privadas, un sector privado, porque no podían depender de todo el sistema económico, porque todo el sistema económico iba para el armamento militar, ya mencionado anteriormente. Sin la transparencia en los sectores políticos. Etapas para llegar a la perestroika. Sí, 2 etapas. Lo que escuché eran 2 etapas. Sí, hubieron 2 etapas. La primera etapa fue que se lanzó este plan a la prensa, mostrando su transparencia, dando opinión al público para ver qué opinaban, porque estábamos hablando en un sistema socialista y centralizado, en el cual solamente existía un partido político y no podían haber más. Claro, y esto llegó a la segunda etapa, lo que quiere decir que fue propuesto a la política y obviamente fue rechazado por todo el tema que era socialista en ese tiempo. Al ser rechazado, se dio una... ¿Cómo se dice? ¿Un golpe de Estado? Se dio un golpe de Estado que fracasó. Eso es en el ámbito, bueno, en los problemas que tuvo económicos y sociales y políticos, ¿no? Por ejemplo, en lo social, ocasionó que pues las personas, digamos, una tasa alta de desempleo, ¿no? Claro, casi la mitad de la población llegó a quedarse prácticamente bancarrota. Claro, lo que estaban inconformes, pues, ¿no? Los países, las repúblicas socialistas que formaban parte de eso, pues ya no toleraban tanto eso y querían separarse. Pues querían separarse pues de la URSS, ¿no? Y por eso igual existía, o sea, tras haber fallado, ¿no? Lo que es la perestroika. Después nos lleva en 1991 la firma de los 3 países. La perestroika, al haber fracasado el golpe de Estado, los países socialistas, los países independientes las socialistas, repúblicas socialistas se separaron. 5, 8, 9. Mi conclusión pues, ¿no? sobre el capitalismo, una de las fortalezas es pues la libertad económica que uno puede tener, y de fortalece la desigualdad económica, ¿no? Claro, ¿Por qué? exactamente. Porque a futuro pues no tiene una ayuda económica de parte del gobierno. Y bueno, tanto como el capitalismo y el socialismo prácticamente los dos tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Ya mencionada, pero yo en lo personal opino que se tendrían que combinar de alguna forma, como se podrá apreciar en el capitalismo, te das libertad, pero sin tu libertad no tenés el seguro, o sea, el seguro de caer y caes solo, así como también si subís solo, igual caes y perdés todo. No es como en el socialismo que tenés el respaldo del gobierno, entonces tendría que haber una forma de intentar fusionar esas dos ideas políticas. Bueno, Y pero esas... digamos a futuro, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el futuro del capitalismo de aquí en futuro? ¿Para bien o para mal? Porque Sé que tenía que preguntarme eso. así está la idea, pues. O sea, yo no veo futuro, decirle. Sí, yo le veo un futuro, claro, porque al momento de que el gobierno interviene con mi empresa, con algo, yo puedo dar más, incrementar inclusive el sueldo a los trabajadores, puedo aumentar lo que es la tasa de empleo. Eso tenés que decir. No se tiene nada, ¿no? Pero ya te lo he dicho. Es ¿Por qué como no lo puedo decir? te lo digo, claro, cuesta. Yo ya he dicho lo mío, ya no me pesa.